Bueno, en el plano local, como les decía, apenas prácticamente a 48 horas, ¿no?, de la rendición de cuentas que debe tener el presidente Luis Abinader, que será este domingo 27 de febrero, la segunda que tendrá por mandato constitucional. Vamos a poner en pantalla el artículo de la Constitución, ¿no?, que ordena al presidente para que veamos de dónde viene esto. Ustedes saben que los mandatarios acuden 2 veces al año, digamos, o en 2 ocasiones, mejor dicho, ante la Asamblea Nacional. La primera es el 16 de agosto, cuando toman posesión. En el caso del presidente Abinader fue el 16 de agosto del año 2020. Y la otra en la que acudió ante la Asamblea Nacional fue el 27 de febrero del 2021, cuando le tocó hacer su primera rendición de cuentas. Y miren, ahí vemos en pantalla el texto que está en el capítulo 5 de la Constitución de la República. Y les leo en el artículo 14, que habla sobre la rendición de cuentas ante el Congreso, porque sobre todo esta alocución que va a tener el presidente es ante los congresistas. Y la Constitución dice: rendición de cuentas del presidente de la República. Es responsabilidad del presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, según lo establece el artículo 128, numeral 2, literal F de esta Constitución. Acompañada, oigan esto, que hay mucha gente que critica, pero bueno, lo único que hizo fue proyecciones, no habló tanto de lo que hizo. Oigan por qué los mandatarios no solamente hablan de lo que hicieron el año anterior en su rendición de cuentas. O sea, esto no es algo fortuito, no es que se lo sacan de la chistera, no es que lo hacen para llenar espacio o para hablar más tiempo, sino que es un mandato constitucional. ¿Y qué dice el artículo 114? Que la rendición de cuentas debe estar acompañada de un mensaje explicativo, oigan esto, de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso. ¿Qué significa esto, señores? Que el mandatario, el presidente Luis Abinader en este caso, pero todos los anteriores, porque por ejemplo para nosotros es común, y lo fue cada vez que el expresidente Leonel Fernández, por ejemplo, que es un hombre muy elocuente, muy fluido al hablar, pues no solamente hablaba de sus ejecuciones del año anterior, sino que bueno, se iba en loas hablando de lo que estaba por venir y de lo que le esperaba al país. Esto no era para llenar tiempo ni para hablarle más al país, sino porque la propia Constitución, en el artículo en que describe la obligación que tiene el presidente de rendir cuentas, ordena al mandatario a explicar, a hablar de las proyecciones del año en curso y de cómo va a ejecutar el presupuesto que está contemplado en la Ley de Presupuesto General que se le aprobó al mandatario para ejecutar, en este caso, en el año 2022. O sea, ¿se está entendiendo? Allí lo que pasa es todo mandato constitucional. Y miren, no solamente el presidente debe rendir cuentas ante la Asamblea Nacional. ¿Qué es la Asamblea Nacional? Pues la Asamblea Nacional es, digamos, el conjunto de las cámaras legislativas, que en nuestro caso, bueno, República Dominicana tiene 2 cámaras, tiene un Congreso bicameral, que es la Cámara Baja, la Cámara de Diputados y la Cámara Alta, compuesta por el Senado de la República. Entonces, la reunión conjunta de ambas cámaras forma la Asamblea. También tienen obligación de rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, oigan esto, por si no lo sabían, el defensor del pueblo. Vamos a ver el artículo en el que la Constitución ordena que también el defensor del pueblo debe rendirle cuentas a los congresistas del país. Este es el artículo 116 de la Constitución, que ordena: el defensor del pueblo rendirá al Congreso Nacional el informe anual de su gestión, a más tardar 30 días antes del cierre de la primera legislatura ordinaria. Entonces, oigan esto, para quienes quizá no entienden este concepto de las legislaturas. Me estoy tomando este tiempo, señores, porque quizá no mucha gente conoce estos términos. Y nosotros no solamente debemos sentarnos frente al televisor o frente a la computadora o el radio el domingo a escuchar lo que dice el presidente, sino que hay que entender en qué consisten estos procesos, tanto del Poder Ejecutivo de rendir cuentas, como del Poder Ejecutivo, que es el primer poder del Estado. Oigan esto. Por eso el Ejecutivo, que es el operativo del Estado, debe ir
a la sede del legislativo y decirle, mire, esto fue lo que hicimos el año pasado con el presupuesto que tú me aprobaste y esto es lo que vamos a hacer este año con ese mismo presupuesto que tú me aprobaste, porque el legislativo es el primer poder del Estado. Entonces, oigan esto, el defensor del pueblo también debe hacer lo mismo, ir a rendir cuentas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos? El tema de las legislaturas. El Congreso tiene 2 legislaturas ordinarias. Una que inicia el 27 de febrero, por eso este domingo los legisladores prácticamente han estado de vacaciones, si se quiere, porque luego de que cerró la legislatura que abrió el 16 de agosto, que es lo que iba a proceder a explicar, una legislatura empieza el 27 de febrero y dura, vamos a ver si tengo el dato aquí, el 16 de agosto, bueno, creo que duran 150, 154 días cada legislatura. Uno empieza el 27 de agosto y la siguiente, perdón, el 27 de febrero y la siguiente legislatura el 16 de agosto. Por eso es que ustedes ven que cuando se encuentra a un legislador en flagrante delito, no se apresa porque tiene inmunidad parlamentaria mientras dure la legislatura. Ahora, cuando se cierra la legislatura, que ya ese diputado o esa diputada no está ejerciendo la representación de su comunidad, no, pues puede ya hacer frente a los compromisos que tiene con la justicia. Entonces, esto para que manejemos un poquito lo que va a pasar el domingo, que además de la rendición de cuentas, pues bueno, cada una de las cámaras inicia la legislatura que corresponde iniciar este 27 de agosto y que cuando hemos visto, como hemos visto, mejor dicho, durante toda esta semana, pues el Congreso tiene una serie de temas sobre la mesa que hay que ver. Y un dato que le quiero ofrecer, señores, es que me enteré que, bueno, hay funcionarios, incluso alcalde o cierta alcaldesa, pues peleando, diciendo que muy probablemente no van a la rendición de cuentas porque no se le ha puesto un asiento adelante en el Congreso Nacional. Pero oigan esto, como hemos visto en la Constitución, esta rendición de cuentas que tiene el presidente, ¿para quién es? Es para los miembros del Poder Legislativo, es decir, para los legisladores y las legisladoras de la Cámara de Diputados y del Senado, que como miembros del primer poder del Estado, el Poder Legislativo, deben escuchar la rendición de cuentas. Esto no es para los funcionarios. Los funcionarios del gobierno, los alcaldes, las alcaldesas, los familiares del presidente son invitados especiales, especialmente los funcionarios, porque son designados por el presidente, son parte del Poder Ejecutivo. Pero los que deben escuchar la rendición de cuentas son los legisladores. Y según el protocolo legislativo, los asientos de adelante, que ustedes ven, por ejemplo, que siempre que el presidente está dando su discurso, se enfocan, si de repente el presidente habla de aduanas, pues se enfoca el de aduanas, o si está hablando de la recaudación de impuestos, se enfoca el de la DGI, porque están presentes esos funcionarios. Pero los primeros que deben estar en las primeras sillas son los legisladores. Pues miren, supe de una renombrada alcaldesa, una alcaldesa, bueno, la alcaldesa de la ciudad donde se va a dar esa rendición de cuentas, que ustedes saben en qué ciudad es, ustedes saben en qué demarcación del país es que está el Congreso, pues supe por ahí, de manera extraoficial, que parece que la alcaldesa está guapita porque no se le puso en un asiento adelante. Señores, pero por Dios, el protocolo legislativo está ahí, el protocolo para ese tipo de eventos está descrito. Y la Constitución que dice claramente quiénes son los receptores principales de ese discurso, que son los legisladores. Y claro, los ciudadanos también, ¿no? Que quieren escuchar qué ha hecho su mandatario con el dinero del Estado. Pero al menos el protocolo del Congreso indica que los legisladores van adelante. Así que yo creo que alcaldes, alcaldesas y funcionarios se ponen muy bonitos, muy empepilladitos. Señores, el dinero que gastan los que acuden a la rendición de cuentas del presidente, eso es una cosa de locos. Claro, que la ocasión lo amerita, ¿no? Es una ocasión formal, es una ocasión muy emblemática que usted no puede ir como cualquier cosa, usted va bien vestido. Y bueno, pues las damas e incluso los caballeros a veces visten hasta de diseñador, con sus trajes sastres, sus peinados bien elaborados, buenos zapatos, carteras y correas. Pero eso, lúzcalo mientras esté caminando por la explanada, que está llena de fotógrafos y de camarógrafos y de toda la prensa nacional e internacional acreditada para ese evento. Pero allí adentro, dejemos el escenario para los que constitucionalmente se están llamados a escuchar ese discurso.